36 minutos han pasado ya de las 11 de la mañana, 16 grados la temperatura en la ciudad de Bahía Blanca y nosotros estamos en el piso con visitas políticas, en este caso del Frente de Izquierda. Estamos junto a los candidatos y candidata a diputada, en este caso Nicolás del Caño y Romina del Pla. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a LU3 y gracias por visitarnos aquí en el piso. No, gracias a ustedes. ¿Cómo marcha la campaña? Bueno, nosotros venimos a hacer una muy buena elección en La PASO, siendo la tercera fuerza a nivel nacional, y lo que hemos notado en esta campaña hacia el 14 de noviembre es que la gente que nos acompañó realmente está muy decidida a volver a hacerlo, porque ve la necesidad de que la izquierda se fortalezca como una alternativa frente a los sectores tanto del macrismo, que gobernaron 4 años con ajustes brutales, y también frente al gobierno de Alberto Fernández, que prometió una cosa en campaña y luego no se cumplieron las promesas a favor de los jubilados y los trabajadores y trabajadoras. Creo que además lo que estamos viendo en esta campaña es también que sectores que no fueron a votar o que votaron en blanco, anularon su voto, o inclusive que votaron al Frente de Todos, están mirando como una alternativa al Frente de Izquierda, ¿no? Así que la apuesta es eso, es poder no solo dar un mensaje a los dueños del país de que hay un importante sector que no quiere más ajuste contra las mayorías populares, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a significar tarifazos, van a significar más ajuste a la salud, a la educación, reformas laborales para flexibilizar a las trabajadoras y trabajadores, sino que además es un mensaje muy potente para aquellos sectores de la clase trabajadora que no aceptan resignarse, es decir, que están dispuestos a dar pelea, a enfrentar esto, y las bancas que conquistemos en el Congreso, son puntos de apoyo para eso, como lo hemos demostrado. Nosotros no es que en la campaña, como a veces se escucha a los partidos tradicionales, hacen promesas en campaña que después no cumplen. Nosotros hacemos un compromiso de lucha y ese compromiso está respaldado por nuestra acción. No cabe duda para muchísima gente cuál es la acción que lleva adelante el Frente Izquierda, tanto en la presentación de proyectos que van en función de la defensa de los intereses de las mayorías, como también estar en la calle, en cada movilización, en la organización de la clase trabajadora y de todos los sectores populares. Una elección histórica para el Frente de Izquierda, tercera fuerza a nivel nacional, decías, y aquí en Bahía Blanca está por aquí el candidato Néstor Conter también, que puede ser histórico, porque puede entrar un concejal de izquierda en el Consejo Deliberante también. Sí, vos fíjate que justamente una de las novedades de esta elección, incluso reconocido por muchos que terminan diciendo, basta de hablar de cosas que no son reales, la tercera fuerza nacional realmente es el Frente de Izquierda, es que hemos crecido en todas las barriadas en votación del conurbano y del interior de la provincia, y que tenemos por primera vez la posibilidad del ingreso de concejales en muchos municipios. Acá algunas vez ya estuvimos en Bahía Blanca a punto de ingresar, ahora tenemos nuevamente la posibilidad de que ingrese Néstor Conte, de que ingrese Daniela Rodríguez. En ese sentido, un salto que estamos tratando de desenvolver en la votación, pero también ha quedado abierta la posibilidad de muchísimos distritos. En Pringles, acá en la zona, 400 votos nos faltan nada más, porque hemos sacado el 11% de los votos para poder ingresar, pero también en el conurbano, en distritos muy emblemáticos, donde está claro que hay una disputa cuerpo a cuerpo con el peronismo y los punteros en los barrios, en La Matanza, en Merlo, en Moreno, en Presidente Perón. Son situaciones muy concretas y que están reflejando que hay una pérdida de dominio de muchos trabajadores y trabajadoras por parte de los punteros, no nos pueden controlar, y va creciendo una organización independiente, y en esto creo que se ha visto muy reflejado en esa organización de los reclamos, y se ha visto muy reflejado en esta votación, porque aparte nosotros estamos abordando en nuestro programa esas principales preocupaciones: el problema de la falta de vivienda, de la falta de urbanización de los barrios, el tema de la precarización laboral, de la desocupación, del aumento de los alimentos, de la inflación, de los salarios y jubilaciones que no alcanzan. Estamos poniendo de relieve esos temas y a la vez estamos organizando los reclamos, y creo que eso también se ve, y por eso más y más gente que está pensando en votar al Frente de Izquierda. Me lo decía ayer una periodista, ¿no?
una productora me dice, che, no te lo tendría que decir, pero los voy a votar a ustedes. Porque hay mucha gente que está harta de ver a los partidos que han pasado unos y otros por los gobiernos, que nos dejan cada vez una catástrofe social peor. Se ha puesto como tema de debate justamente en esta legislativa la generación de empleo. ¿Cuáles son las leyes que ustedes quieren proponer, entendiendo que del otro lado ya se están presentando, por ejemplo, eliminación de lo que tiene que ver con las indemnizaciones por despido, lo que ha sucedido el plan con Toyota, por ejemplo, diferenciando que los nuevos que ingresan a trabajar tienen distintos derechos a los que ya están en planta permanente? Es una discusión que se ha puesto en eje cómo crear empleo formal. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes? Bueno, mirá, nosotros hemos planteado como alternativa de avanzada frente a aquellos que quieren volver al siglo XIX, quitándole derechos a aquellos sectores de la clase trabajadora que todavía los mantienen gracias a años de lucha, es decir, quitarte la licencia por enfermedad, vacaciones, las indemnizaciones, etcétera, cuando ya hay un gran sector que no lo tiene, ¿no? Entonces hacen un discurso completamente falso diciendo, bueno, si se flexibilizan las leyes laborales, a estos sectores le quitamos estos derechos, inclusive avanzando sobre los derechos de sindicalización y organización de los trabajadores, se va a generar empleo genuino. Eso es falso porque en los 90 se demostró que se hizo una flexibilización laboral y la desocupación terminó en el 20%. En Brasil se aplicó una reforma laboral y eso no significó que disminuyera el desempleo, aumentó el desempleo. Entonces, son recetas que ya las conocemos, que se han aplicado siempre. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos frente a eso? La reducción de la jornada laboral a 6 horas para que la tecnología esté al servicio de las grandes mayorías, alivianando la carga del trabajo para quienes hacen jornadas extenuantes de 10, 12 horas por día y al mismo tiempo generar empleo genuino para aquellas personas que hoy están desempleadas. Eso, si vos tomás solamente las grandes empresas, se podría generar 900.000 puestos de trabajo, se podrían generar, ¿no? Solo afectando a las grandes empresas. Obviamente, esto requiere un gran movimiento de lucha de los trabajadores y las trabajadoras, unir ocupados, desocupados y precarizados. Y para eso necesitamos, obviamente, recuperar los sindicatos para desarrollar un gran movimiento, como el que conquistó las 8 horas, ¿no? Y en aquel momento también te decían que no se podía hacer esto, que no se podía hacer lo otro, que las empresas se iban a fundir, lo cual es completamente falso. Después, recién lo mencionaba Romina, tenés una necesidad acuciante, que es el problema habitacional, la necesidad de construir viviendas y de, además, urbanizar los barrios populares. Para eso también se generaría empleo, ¿no? Yo creo que ahí hay otro punto. Después tenemos muchos proyectos que ya hemos presentado, como el de registración laboral de los trabajadores que son informales, que nunca se quiso tratar, por ejemplo, ¿no? Eso es algo fundamental, terminar con la estafa del monotributo que esconde la relación laboral también en muchísimos casos, se utiliza para eso. Entonces, bueno, esta serie de proyectos obviamente nosotros creemos que se pueden concretar si se dan grandes peleas, grandes luchas de los trabajadores. Nunca te regalan nada. Y menos en un congreso donde en general los partidos mayoritarios buscan pactar las leyes que necesitan los grandes grupos empresarios, ¿no? Y si no hacen una reforma laboral vía leyes, las hacen a través de convenios como el que vimos, por ejemplo, en Toyota, ¿no? Que ya avanza sobre derechos de los trabajadores y trabajadoras con la complicidad de los sindicatos, obviamente. Hablabas de tecnología, perdón, Joaquín, y cómo compatibilizarlo con el trabajo. Imagino que ahí hay que evitar la uberización justamente de la economía y de cómo se utiliza el monotributo para lo que es una relación de dependencia cuando uno está trabajando lisa y llanamente para una sola empresa, para un solo proveedor. Sí, claro, vos fijate que esto es lo que también estamos denunciando. Vos recién nos preguntaban hace un rato sobre el tema de, bueno, pero ustedes hacen estos planteos, pero ¿cómo hace una pyme para pagar los salarios que ustedes están planteando o para respetar estos convenios de trabajo? Nosotros explicamos, mira, el 80% de las pymes no son pymes verdaderas, son en realidad empresas subsidiarias de las grandes empresas que disimulan bajo el formato de unas empresas medianas o tercerizadas para no pagar las mismas cargas sociales, para no pagar los mismos impuestos, para no pagar los mismos salarios. Entonces, ahí tenemos una realidad, que es que el disimulo de la relación laboral es una constante y lo vemos con el tema del monotributo. De los 4,5 millones de monotributistas,
¿Cuántos son realmente emprendedores que tienen algún comercio, algún emprendimiento verdadero? ¿Y cuántos son trabajadores en relación de dependencia que en realidad su patronal, estatal o privada, lo está obligando a inscribirse en el monotributo? La enorme mayoría. Entonces, de ahí viene esto que mencionaba Nicolás de la reforma laboral en Brasil, que justamente es esto, es la idea del monotributo permanente, el trabajador solito y su alma sin ningún tipo de derecho. Y está claro que eso no genera puestos de trabajo, es falso. Entonces nosotros insistimos también con el blanqueo y el pase al convenio de la actividad de todos los trabajadores que están precarizados en negro, y en este sentido nos parece que es clave terminar con todos estos mecanismos de precarización laboral que a la vez terminan atacando el consumo y la reactivación de la economía, porque justamente manteniendo salario por el piso no hay economía que se recomponga, ¿no? Bueno, más o menos ya lo respondió Romina, pero les consulto, ¿han podido hablar con algún sector de las empresas, más que nada las medianas y las pequeñas, para poder presentar estos proyectos? Bueno, justamente nosotros apostamos, digamos, a un programa integral a favor de las grandes mayorías que incluye al pequeño comerciante, ¿no? Es decir, hoy no hay crédito, por ejemplo, para el pequeño comerciante, que está arruinado por la crisis que se llevó adelante bajo el gobierno de Macri, con los tarifazos. Eso es lo que arruinó realmente a muchos pequeños comercios, micropymes, etcétera, y también, bueno, las consecuencias de la pandemia, que la factura la pagaron los trabajadores, los sectores populares, incluido también los pequeños comerciantes que no pudieron trabajar. Entonces, frente a eso, nosotros planteamos la nacionalización de la banca, que se otorguen créditos baratos a los pequeños comerciantes. Obviamente que eso es lo que podría paliar esa situación, además, obviamente, de el aumento general de salarios y jubilaciones que permitiría que al menos la gente pueda consumir algo, porque también el problema que hay, que cualquier comerciante te dice, mira, yo pensé que después de la pandemia iba a poder recomponer, y la verdad que no está a la expectativa que tenía mucha gente, porque con una jubilación mínima y un salario mínimo que están en los niveles de indigencia, por debajo de niveles de indigencia, y bueno, es inviable. Digo, eso te marca la elocuencia de la crisis que atraviesa la mayoría del pueblo trabajador, ¿no? Lo llevo a lo que tiene que ver en el plano internacional. El gobierno toma como un éxito lo que fue su participación en la cumbre del G20, logrando imponer en la carta de cierre, digamos, de lo que tuvo que ver el G20, ya me está sonriendo Romina, lo que tiene que ver las tasas de sobrecargo con el FMI y la posibilidad de nuevamente repetir el DEC y que los países desarrollados donen su parte, que ya no lo requerirían, a los países en vías de desarrollo y de ingresos medios como la Argentina. Preguntarle cómo lo ven ustedes estas nuevas negociaciones, y especialmente habías hablado de los sindicatos de recuperarlos. Hace unos días muy fuerte salió Héctor Daer a hablar apoyando justamente la negociación entre el gobierno y el FMI. ¿Cómo lo toman ustedes estas declaraciones y la postura de lo que tiene que ver con la deuda externa, que está condicionando fuertemente la recuperación económica? Bueno, claramente nosotros hemos denunciado el carácter de esta deuda, hemos denunciado su carácter ilegítimo y fraudulento, hemos denunciado cómo mientras Macri contrajo esta deuda, que le dieron estos 44.000 millones para ganar las elecciones que perdió y se fugaron, el gobierno de los Fernández apenas asumió, legitimó una deuda que podrían haber cuestionado de arranque, porque es una deuda impagable que el FMI sabe que no se puede pagar en los términos en los que los plantean, y tampoco se puede pagar en los términos en los que está renegociando Alberto y Guzmán. En ese sentido, quiero decir que ya han abandonado cualquier pretensión de extender a 20 años los pagos, quedó claramente en 10. Han abandonado cualquier intención de rebaja de intereses. Lo único que están discutiendo es la rebaja de intereses punitorios, nada más. Y la idea de los derechos especiales de giro, pregunto, ¿para qué se usaron los derechos especiales de giro que habían enviado con la idea de combatir la situación sanitaria? Para el repago de deuda. Entonces, ¿para qué quieren nuevos derechos especiales de giro? Para repagar la deuda. Entonces estamos en una situación donde está claro que el gobierno, para incluso poder hacer frente a los vencimientos de esta deuda y de las otras deudas previas, completamente fraudulentas y que han estructurado, tiene que ir un ajuste todavía mayor. Y por eso está en el presupuesto y hay discusiones. Lo han visto ustedes, lo que totalmente tiene que ver. Hablaba de tarifazo Nicolás.
Está contemplado Está contemplado en el presupuesto presupuesto del 2022, tarifazo, que es pero es uno de los planteos, lo que dice Romina es así. Vos por más que acá tengas algún año de gracia o demás, si vos pagás esa deuda, estás condenando a generaciones enteras, porque ese dinero no va a las viviendas que recién hablamos que hacen falta, no va a la educación pública, a la salud pública, se lo van a llevar. Además, nosotros somos la única fuerza que dice que esta deuda es ilegítima y hay que repudiarla y ni siquiera se investigó, nos endeudaron a 100 años el crédito con el fondo. No es la misma que la del famoso 82 en plena dictadura militar. Esto fue contraída con la NFMI, estamos hablando, ¿no? Sí. Estamos con un gobierno democrático. Sí, pero ahí hay un engaño que se hace, ¿no? Porque inclusive el derecho internacional, el término de deuda odiosa, lo plantea no solo para los endeudamientos que contraen dictaduras militares, sino también gobiernos constitucionales, porque el concepto está asociado a que la deuda es un fraude, porque quienes prestan la plata saben que ese país no lo va a poder pagar, saben que cuando ese endeudamiento es en contra del pueblo. ¿Vos qué evidencia mayor que 4 millones de nuevos pobres bajo el gobierno de Macri, donde hubo un proceso acelerado de endeudamiento? ¿Fue a favor o en contra del pueblo? Bueno, eso es lo que dice el derecho internacional, inclusive. Nosotros somos marxistas de izquierda, pero te lo dice el derecho internacional. Gobiernos constitucionales inclusive, y es una evidencia absoluta que te muestra que es una deuda ilegítima. ¿Fue para qué? Para financiar la fuga de capital. Está el listado de la cúpula empresaria, vos ves quiénes son, número 1, Telefónica y así, ¿no? ¿Cuánto fugó cada uno? Creo que nadie de los que estamos acá fugó un centavo ni ningún laburante, fueron los grandes empresarios. Entonces, ¿por qué son los trabajadores los que tienen que pagar esa deuda? Que insistimos, como decía recién Romina, por más que ellos generen, te den un año de gracia más, un año de gracia menos, es una carga. Ya el presupuesto del 2021 fue un ajuste enorme. El gasto previsional tuvo una caída de las más grandes de los últimos años. El gasto previsional, bueno, ajustaron los jubilados. Entonces, pagar la deuda y ajustar los jubilados. La gente en la calle te dice, yo trabajé toda mi vida, tengo una jubilación que no me alcanza para nada, tengo que laburar porque no acepto que mis hijos me tengan que mantener. Hay mucha bronca. Entonces el gobierno dice, no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo. Más de 4.000 millones se pagó al Fondo Monetario y 10.000 millones en lo que va del gobierno de Alberto Fernández a los acreedores privados y a distintos organismos, entre ellos el FMI. No, y te agrego esto, además, justamente la deuda tiene otro objetivo, por eso este concepto de sometimiento. Saben que no se puede pagar, entonces ¿qué viene detrás? Viene el sometimiento completo. ¿Qué te exigen a la hora de la renegociación? Y la reforma laboral, la reforma previsional, el tarifazo, ajustar aún más en todos los aspectos. Entonces, es un condicionamiento integral. ¿Qué tendría que ver la reforma laboral con el pago de la deuda? Bueno, no, porque en eso consiste el mecanismo de sometimiento del endeudamiento. Entonces, acá por eso nosotros estamos poniendo de relieve que estamos frente a esa famosa idea de que de la garantía del Estado, la continuidad jurídica del Estado para enchufarte una deuda que no hemos contraído, es justamente un mecanismo para someter a las futuras generaciones a un endeudamiento en la que ninguno tuvo artiparte. Una última de mi parte, estamos viendo también G20, vuelo a Glasgow del presidente Alberto Fernández, que se lleva logros entendiendo la situación que está viviendo Brasil, Jair Bolsonaro, que parece un paria internacional, aparte de las declaraciones que ha hecho con el tema de las vacunas y demás, pero consultarle, porque usted tiene una posición muy crítica respecto al fracking, cómo Argentina se posiciona en Glasgow, entendiendo que es un país neutro en emisiones y demás, y también entendiendo que Bahía Blanca, lo que suceda con el Vaca Muerta es muy importante para el desarrollo económico, industrial de nuestra ciudad, y también la investigación que se están haciendo en plataformas offshore de petróleo, donde podría ser Bahía Blanca o Mar del Plata, dos ciudades, ejes logísticos para ese desarrollo. ¿Cómo lo toman ustedes en la política en cuanto a lo ambiental? No, mira, nosotros rechazamos obviamente lo que significa que se entreguen nuestros recursos naturales a las multinacionales que saquean, que contaminan, y creo que el fracking está demostrado. Si vos ves todo lo que es la cuenca neuquina, en Neuquén, los propios informes indican el aumento que hubo de la acción sísmica en una región donde era muy inferior antes de que se instalaran
con el fracking, ¿no? Entre ellos, bueno, Chevron y otras multinacionales que tuvieron cláusulas secretas en esos pactos, etcétera, y bueno, por eso nosotros planteamos que tiene que haber una transición energética, ¿no? Y creemos que eso obviamente se puede hacer cuestionando este sistema social donde las grandes multinacionales lo único que le importa es cuidar el planeta, ¿no? Más allá de la demagogia que hagan determinadas empresas, lo que hay es un saqueo brutal, ¿no? Tanto de las petroleras, las mineras, etcétera, que el gobierno impulsa esto y no hay grieta en esto ni en Juntos ni en el Frente de Todos, porque lo ve como el mecanismo para conseguir dólares para pagar la deuda, ¿no? Es decir, impulsar extractivismo y de esa manera conseguir dólares para pagar la deuda. Entonces, nosotros vemos que tiene que haber una transición energética para que realmente haya una relación amigable entre con la naturaleza, ¿no? Y permitime que introduzco esto. Vos fíjate que el gobierno está haciendo propaganda ahora por la ley de humedales. Es una impostura, ¿no? Pocas veces hemos visto semejante impostura, ¿no? Porque en el Congreso hay 13 proyectos, hemos presentado el proyecto nuestro, no lo quieren tratar, ellos no lo quieren tratar. Y después tenés que tolerar una propaganda que dice ley de humedales ya, son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque justamente la ley de humedales, igual que la ley para impedir la tala de bosque nativo y otras medidas por el estilo, están frenadas por el lobby sojero, minero, el lobby ganadero y por supuesto el de los agrotóxicos. Entonces, el Frente de Izquierda es el único bloque político que tiene una política consecuente en esto y por supuesto nos hemos manifestado contra la instalación de la plataforma offshore frente a las costas de Mar del Plata, claro, que es donde está desenvolviéndose que ese lobby que menciona Romina abarca a los dos bloques mayoritarios. Digo, pues la ley de humedales está trabada en una comisión presidida por un diputado del Frente de Todos, ¿no? Entonces, no hay que... claro, sí a la ley de humedales, pero en realidad... No le avisaron al consultor catalán. Claro, tendrían que haberse avivado antes. Bien, me quedaron un par, nos estamos quedando sin tiempo, pero te consulto antes de cerrar, Nico, participaste de lo que fue el debate de candidatos en TN hace 2 semanas casi, si mal no recuerdo. ¿Cómo lo viviste? No, mirá, creo que quedaron claras las posturas del Frente de Izquierda y contrastó muy fuertemente, ¿no? Como nosotros llevamos propuestas, planteos a favor de las grandes mayorías y los demás lo que hicieron fue plantear cuestiones que tienen que ver con garantizarle la ganancia a los grandes empresarios con todos los matices que cada una de estas fuerzas tiene, ¿no? Sí. O aquellos que niegan los derechos de las mujeres, cosas básicas como la educación sexual integral, ¿no? Lo que escuchamos de Esper, de Houghton, etcétera. Esper te dejó mudo en un momento cuando dijo que las empresas hagan lo que quieran con los contratos laborales. Claro, bueno, eso que creo que quedó en evidencia que lo que ellos postulan en realidad, que ustedes lo plantean al comienzo de la entrevista, que con la reforma laboral van a generar empleo genuino, cuando vos decís que haga lo que quiera, bueno, ya te está demostrando que en realidad lo que quieran es que te puedan esclavizar, te puedan echar cuando quieran, pagarte 2 mangos. Es más, ayer lo escuchaba diciendo que 70.000 pesos era mucho para un salario, diciendo que no, que en realidad si una persona la canasta es para 4 y no sé qué, y entonces yo digo, bueno, se ve que no tiene más para idea, como no sabía que los trabajadores de las aplicaciones no tienen ningún derecho ni a vacaciones ni a licencia por enfermedad, no tenía idea. Bueno, se ve que no tiene idea lo que es sostenerse con 70.000 pesos por mes o muchísimo menos, como hace mucha gente, ¿no? Hubo una arista que a mí me molestó mucho, y creo que Mauro coincide del debate, que no se le pueda preguntar a los dos candidatos principales, que era Tolosa Paz y Santilli. Un poco, digamos, son parte de los límites del debate, ¿no? Los tiempos, vos fíjate, un bloque de trabajo, educación y economía en 1 minuto y medio, y la verdad que está bien, es para dejar planteado alguna que otra idea, y después el hecho de que se planteen las preguntas de esa manera, donde vos ya no podés preguntar al que ya se le hizo preguntas, y te deja sin chance de preguntarle a Tolosa Paz o a Santilli, obviamente que hubiese sido alguno de ellos a quienes elegíamos nosotros, ¿no? No fue en el debate propio de provincia, pero sí me llamó mucho la atención lo que pasó entre Miriam Berman y Milei,
aparte de la discusión, la forma, cuando dijo de que en los actos en Capital Federal, ustedes están allí casi todo el tiempo, que había como una especie de clima violento cada vez que hacían un acto a la izquierda y la gente de derecha venía y criticaba. ¿Esto es así? No, los actos que hizo Milei, mucho más tranquilo. Los actos que hizo Milei, en realidad hubo varios donde decía zurdos van a correr, zurdos de mierda, y hubo ataque a locales de los compañeros del Partido Obrero, nuestro, de Izquierda Socialista, no se sabía, de distintos partidos, algunos scratches te pintan, esto que el otro, digamos, como que se envalentona de los propios actos que hace Milei, él mismo dice estas cosas, ¿no? Entonces, cuando vos ves los scratches y algunas de estas acciones, tienen que ver con ese envalentonamiento, ¿no? Por eso fuertemente Miriam puso en evidencia todos los planteos de Milei. Bueno, quedó claro, ¿no? Esto que dice del calentamiento global, su oposición al derecho al aborto, inclusive al aborto en caso de violación, que está en la ley de 1921, o sea que imagínate quiénes son los que atrasan. Bueno, ya saben. Sí, tienen planteos fascistas, de ninguna manera defienden ninguna libertad, eso hay que dejarlo claro. Bien, ¿cómo continúan la recorrida y, bueno, qué mensaje le dan al vecino bahiense? Bueno, vamos a estar dialogando con distintas trabajadores aquí y seguiremos con distintos colegas de medios conversando sobre nuestra propuesta. Y no, el mensaje es muy concreto, que acompañen a una fuerza que es de trabajadoras y trabajadores que conocen lo que nosotros hacemos y que esas bancas que conquistemos tanto en el Congreso como en el Consejo aquí en Bahía, que tenemos chances, saben que van a ser para defender los derechos de las mujeres, los trabajadores, en defensa del medio ambiente, de la juventud, que nosotros no vamos a votar ninguna ley de ajuste ni a pacto con el FMI que condene al futuro de un montón de generaciones. Así que bueno, creo que ahí está el punto, y que si quieren realmente expresar su bronca con los que nos vienen gobernando hace 40 años, la única forma es parar una alternativa desde abajo. No dejar en manos de lo de siempre. Si no vas a votar, y bueno, gana lo mismo de siempre. Si votás nulo o blanco también, y si vos votás al Frente de Izquierda, sabés que vas a poner más bancas que te van a defender. Y bueno, yo ahora a la tarde voy a Pringles también, a apoyar a los compañeros, ahí dar el empujón para esos 400 votos que faltan. Y bueno, y como decía Nicolás, un llamado a colocar el voto que le duele a los dueños del poder. Esto no es un eslogan de spot, esto es una realidad concreta. Por eso también la intención de ningunearnos, de sacarnos las encuestas, de no mencionarnos. Somos la tercera fuerza nacional y tratan de no hablar de nosotros. Y bueno, me parece que en ese punto el voto al Frente de Izquierda también hay que defenderlo. Así que llamo a que muchas y muchos se anoten como fiscales para defender esa votación, para efectivamente garantizar el ingreso al Congreso, garantizar el ingreso a los consejos deliberantes. Bien. Nicolás, Romina, les agradecemos que se hayan acercado aquí al piso de la U3 y nos hayan brindado esta entrevista. Que bueno, que ya nos hemos pasado el tiempo, pero bueno, le agradecemos nuevamente. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.